Queridos amigos y hermanos, que el Señor les guarde. Qué bueno poder estar nuevamente juntos en este tiempo. Gracias por acompañarme, gracias por permitirme compartirte cada día la palabra que el Señor nos está entregando. Yo soy la pastora Corey Gómez de la Iglesia Avance Global y estamos ubicados, ahí está nuestra dirección, en la 12656 de la Go Road. Para nosotros sería un placer verdaderamente poder compartir contigo, que pudieras venir, visitarnos, y creo que va a ser un buen tiempo. Cada uno de estos programas ha sido maravilloso y hemos podido recibir llamadas muy especiales, hermanos, de cada uno de ustedes. En cada una de las series que hemos empezado, pues han sido de muchísima bendición, y particularmente esta, en la serie sobre la palabra profética para el año 2011, está siendo toda una bendición. Así es que muchas gracias nuevamente por dejarme compartir contigo en este tiempo. Durante nuestro programa tenemos una línea abierta de oración. Allí en tu pantalla tienes el número de teléfono 713-408-3068, y nos gustaría muchísimo también que pudieras llamar, y sobre todo si tienes alguna necesidad, si tienes o conoces personas con necesidad. Guarda ese número, es una línea abierta de oración y estamos siempre dispuestos a atenderte. Y durante el programa o la semana pasada, que iniciamos con la serie de la palabra profética del 2007, los dos primeros días de la semana, 2011, gracias, estuvo conmigo el doctor Luis Gómez, mi esposo. Bienvenido nuevamente. Muchas gracias, qué bendición poder compartir juntos, y es un honor para mí poder estar en el programa hablando de esta palabra, y sé que estamos siendo llamados como una generación profética, tanto ustedes, los hermanos que nos están escuchando, como nosotros, para este tiempo, para presentar al mundo la verdad de Jesucristo como el Rey y Señor de toda la tierra. Amén. Tú sabes, Luis, una de las cosas que sucedió, bueno, en los programas de la semana pasada tuvimos varias llamadas cuando estuvimos juntos, que fueron los dos primeros días, porque posteriormente pues yo compartí o sea, continué con la palabra profética, pero paré pues los puntos que habíamos estado tratando. Y varias preguntas interesantes que nos hicieron. Por ejemplo, hubo una persona en particular que nos llamó y decía que además de que la palabra le había hablado muchísimo, quería saber las perspectivas, cómo estábamos mirando la situación a nivel mundial con lo que pasó en Chile, con las situaciones de desastre que ha pasado a nivel mundial. Y pues yo creo que hoy vamos a estar tocando algunas cosas de estas, ¿verdad? Es lo que esperamos. Es lo que esperamos. De todas maneras, hermanos, allí tenemos también nuestra dirección de la página web www.globaladvancedchurch.org, y en esa página te vas a encontrar con materiales diversos, y una de las cosas que te vas a encontrar justamente son publicaciones proféticas que van a ser para tu ayuda, para tu bendición. Amén. Y también nos gusta que la gente entre a la página en Facebook, www.facebook.com/Corey Gómez, con respecto a una palabra diaria que se coloca allí. Bueno, Luis, estuvimos hablando la semana pasada acerca de específicamente la palabra que Dios te entregó para el año 2011. Y estuvimos viendo dos aspectos de ella, y hoy vamos a tratar de profundizar un poco sobre el segundo aspecto. Pero el primer aspecto que estuvimos hablando tenía que ver con que este era un año donde necesitábamos desarrollar el discernimiento, agudizar los sentidos espirituales, porque las potestades espirituales estaban siendo reacomodadas, reasignadas, vamos a decirlo de esta manera, y la guerra espiritual se iba a intensificar. Exactamente. Entonces hablábamos de la importancia del discernimiento. Amén. Y cómo se ejercita. El texto clave para esto fue Efesios capítulo 5, verso 14, que es necesario que nosotros nos ejercitemos en los sentidos espirituales, porque si no vamos a seguir siendo niños. Así es. Y con una necesidad de seguir tomando leche. En el libro de Hebreos. El libro de Hebreos. Entonces muchos de nosotros tenemos que estar entendiendo que esto es lo que Dios está diciendo, que necesitamos poner en ejercicio los sentidos espirituales, el discernimiento, la capacidad de ver en el espíritu, la visión espiritual, para nosotros entonces tener
la profundidad en las doctrinas fundamentales. Una de las cosas que hemos estado recalcando y que yo estuve recalcando durante todos los programas posteriores a estos dos que hice contigo, es el hecho de que el año 2011 es un año donde la frase clave es el año de la prueba de la visión por la unidad. Y una de las cosas es que muchísimas personas no entienden que Dios opera en estaciones en la vida del creyente y que esto no es un asunto de cuál es tu condición. Por supuesto, tu condición presente sea de que si alcanzaste un nivel de revelación mayor, pues en ese nivel de revelación y en ese nivel de poder tienes la capacidad para enfrentar el nuevo tiempo. Pero el año 2011 definitivamente es un año donde en todos los ámbitos y en todos los órdenes vamos a estar viendo situaciones difíciles. Me llamaba muchísimo la atención que el día de hoy justamente estaba leyendo algo de la palabra profética de Pat Robertson para el año 2011 y realmente tomó mi atención el hecho de que este hombre mencionaba cómo el país como tal, la economía como tal, iba a empeorar, la situación iba a llegar a un nivel realmente de caos y de crisis. Y yo pensaba en esto en el día de hoy, decía, qué bueno es saber que la palabra de Dios establece que cuando hay mayor oscuridad y mayores tinieblas sobre las naciones, establece el Isaías 60, dice que sobre nosotros amanece el Señor y sobre nosotros es vista la gloria del Señor. Amén. Y esta tiene que ser una de las expectativas que la gente, que el pueblo de Dios tiene que desarrollar. Que en medio de tantas dificultades, en medio de tiempos sumamente difíciles, tenemos la convicción absoluta porque la palabra nos ha sido entregada. Dios está de nuestro lado. Sí, los pronosticadores mundiales dicen que lo que viene es crisis. La situación que viene a nivel económico es crisis. De hecho, para Estados Unidos la situación que prevén los economistas y los analistas es muy fuerte porque a raíz de lo que se llama la moratoria en el Golfo de México, las compañías petroleras están perforando muy poco allí, lo cual está implicando que se está dependiendo de fuentes externas o fuentes foráneas para traer a Estados Unidos el petróleo y convertirlo en gasolina, lo cual implica que la gasolina está subiendo de precio y que va a subir de precio a los niveles que estuvo en el 2008. Cosa que es muy grave para el país, porque con el 2008 todo aumentó de precio a niveles exorbitantes por la causa de la gasolina. Exactamente. Entonces, estoy explicando esto un poquito más para que entendamos que la situación de crisis se avecina es por esta situación muy fuerte, porque no hay nada, Estados Unidos no tiene ningún otro lugar donde extraer petróleo para suplir toda la demanda que ellos tienen. Cosa que, o toda la demanda que se tiene como país, cosa que implica que va a aumentar todas estas cosas, lo cual trae como consecuencia un aumento en tantas otras áreas, como es los alimentos, como es el hecho de que la transportación pública, los aviones, todo esto va a producir una situación de dificultad, pero hay una situación, nosotros como iglesia estamos llamados a ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Así y la es. perspectiva de Dios nos dice que nosotros los cristianos estamos llamados a ser la luz y la sal en este tiempo. Sabes que una de las cosas serias que es importante, quizás algunas personas estarán preguntándose por qué se enfocan en este momento en eso, porque no podemos permitir que nuestra iglesia, que el pueblo de Dios sea el pueblo desinformado. Sumado a la situación de la energía, ¿verdad?, del combustible en Estados Unidos, encontramos entonces el hecho de la misma deuda externa en los Estados Unidos y la misma deuda interna que hay. Entonces se están confrontando situaciones sumamente difíciles. Por otro lado está el hecho de, tratando de abarcar un poco la inquietud de las llamadas que hubo con respecto a que la gente decía, ¿qué piensan? ¿Cuál es su perspectiva con respecto a estos desastres naturales que nosotros vimos el año pasado? Porque el año 2010 se inició, fue uno de los desastres más grandes, que fue el terremoto en Haití. El terremoto en Haití, el terremoto en Chile, dos terremotos a niveles de magnitud muy grande. De hecho, el terremoto en Chile movió el eje de la Tierra
Es muy poquito el movimiento, pero eso crea un cambio aún en el tiempo, en la duración del día Así y ciertas cosas. Entonces, todo esto nos dice que la Tierra está sufriendo un rearreglo, se está rearreglando internamente. Desde la perspectiva científica, después del tsunami del 2006 en Indonesia, hubo un cambio en varias partes de la Tierra, de la corteza marítima, y eso está trayendo arreglos a nivel mundial. Entonces, por lo tanto, es de esperarse que todavía continúen habiendo más terremotos, más situaciones inesperadas y en sitios inesperados. El hecho fue el de Haití. Quizás los de Chile no son tan inesperados. De hecho, Chile, el terremoto fue mucho de mayor magnitud que el de Haití, y fueron mucho menos problemáticos. Claro, fue menos problemático en el sentido de que era un país que está preparado para situaciones sísmicas, sí, exacto, contrariamente a Haití. Haití no está preparado para esto, y por eso es que fue tan dañino y tan devastador. De hecho, todavía sigue habiendo consecuencias con la epidemia de cólera que hay en estos momentos en Haití, con lo cual la iglesia tiene que levantarse, orar, proveer y hacer muchas cosas para nuestros hermanos y toda la gente que está en Haití. Entonces, ¿qué se espera para el 2011? Probablemente, desde la perspectiva científica uno podría hablar. Lo que Dios nos ha dicho, que nosotros como iglesia tenemos que tener, es la voz clara de que hay esperanza. En el Señor hay esperanza. Amén. Nosotros no estamos aquí para decirte, ok, va a haber crisis y pobrecito de nosotros. No, estamos aquí para decirte, en el Señor hay esperanza. Cuando en el mundo había una hambruna, Egipto, a causa del hombre que fue colocado por Dios allí, hubo provisión para todo el pueblo de Dios. Amén. Nosotros estamos colocados para ver la provisión de Dios. Amén. En medio de toda la crisis que pueda haber. Y para hacer la provisión, porque fíjate que la parte interesante, y qué bueno que menciona el hecho de la hambruna en Egipto y en el mundo conocido de ese tiempo. Exactamente. Porque la palabra que le da Dios y que le da Dios es al gobernante, que no era cristiano, es decir, Faraón no era un hombre que adoraba al Dios verdadero. Sin embargo, tiene que ver con un sueño. Dios le muestra lo que va a pasar. Había posicionado a un José que había sido procesado en la oscuridad, había sido procesado en la cárcel, había sido procesado en el abandono, había sido procesado por prácticamente el hecho de casi fue asesinado por sus propios hermanos, fue vendido, tuvo que vivir la injuria. Dios procesa a un hombre. Y de la misma manera Dios ha estado procesando hombres y mujeres en este tiempo, Luis. Y esto es la cosa maravillosa. Hay Josés espirituales siendo posicionados en este momento en diferentes áreas, en los diferentes esferas del mundo. Y una de las palabras que compartiste justamente en uno de los programas el año pasado que estuviste conmigo, hablabas acerca de las montañas, ¿verdad? Y qué importante es entender que Dios ha levantado un José, o a José, una generación José para este tiempo. Porque si los economistas, los políticos, todos están diciendo, viene un tiempo de crisis, Dios siempre se prevé, Dios siempre se levanta un José que pueda ser un hombre, una mujer que él posiciona de manera adecuada para que pueda ministrar o administrar los recursos que él va a traer. Sí, hay dos profetas también reconocidos, como es el caso de David Wilkerson, que ha dado ciertas profecías de una debacle financiera para Estados Unidos. Él es americano y tiene más tiene la moral como americano para decir esto de parte de Dios. Así que sería bueno leer también las profecías de él para lo que está diciendo para este tiempo, cosas que son muy fuertes. Ya hablaste un poco de lo que dijo Pat Robertson, que también sumamente fuerte, que también está bastante fuerte, una palabra que fue una entrevista hecha que le hicieron por televisión y hasta la transcripción hoy apareció en internet. Y hay otras profetas que están hablando de estas mismas cosas, lo cual sería bueno que algunos de ustedes que nos están escuchando y están interesados busquen. La internet es quizás el vehículo más sencillo para encontrarlo, y yo les daría esos dos nombres en estos momentos, David Wilkerson
y Pat Robertson. Aunque para todos nuestros televidentes, ya la semana que viene en nuestra página web, que está nuevamente ahí en pantalla, www.globaladvancedchurch.org, vamos a estar colocando toda la palabra profética, vamos a estar incluyendo la palabra de Pat Robertson, de algunos otros profetas que consideramos gente con autoridad para decir ciertas cosas, y va a estar la palabra que Dios nos ha entregado a nosotros. Sí, entonces entendiendo esto, entendemos que este año tú no puedes seguir batallando como venías, tratando de ver qué es lo que está diciendo otra persona para pelear, sino tú tienes que tener el discernimiento clave. Amén. Para escuchar la voz de Dios y entender lo que está sucediendo en el mundo. Ahí es clave la oración de Efesios 1, del 17 en adelante, donde Dios nos está hablando que es necesario que los ojos de nuestro corazón, amén, sean alumbrados para saber. Dice para que recibamos revelación, recibamos sabiduría y entendimiento. Da tres palabras clave, pues revelación es quitar el velo. Muchas cosas están siendo veladas, pero la iglesia tiene la capacidad de pedirle a Dios que nos dé la habilidad para quitar el velo. Amén. Nos da sabiduría. ¿Qué es sabiduría? Sabiduría es ir más allá de lo que está siendo presentado. O sea, ver más allá de lo que la gente nos quiere hacer ver más allá de lo que los medios están diciéndonos y entender lo que está sucediendo y operar en base a esto. Y entendimiento llega a poder aplicar todo eso que estamos viendo en una forma adecuada para traer bendición al cuerpo. Ahora fíjate, justamente cuando terminamos el segundo programa la semana pasada contigo, que es porque estuvimos tratando sobre el discernimiento, la necesidad de discernir, entender los tiempos, tener la unción de los hijos de Isaacar, nos quedamos justamente hablando acerca de la adoración y de la adoración como ese aspecto o como ese, permíteme decirlo, como ese arma de guerra poderosa que Dios nos ha entregado. Pero hay una frase que Dios me daba hacía muchísimos años y tenía que ver cómo es que la adoración nos saca a nosotros de nuestra situación, de las circunstancias que nos rodean, de las circunstancias que nos están agobiando y nos colocan en nuestra posición, que es sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo. Y justamente estábamos hablando, nos quedamos en la parte de cómo la alabanza en un tiempo como este, el año 2011, se convierte en una declaración o una proclamación profética de los propósitos perfectos de Dios. Amén. Y sí, es un punto clave, porque mucha gente nos ha hablado de la alabanza y la adoración como un tiempo en la iglesia, como un tiempo bonito de canto, pero la adoración va a un nivel mucho más fuerte. Amén. Y eso lo entendemos con el verso en Apocalipsis 19, verso 10. Y mucha gente no entiende la dimensión que implica la adoración, porque la adoración nos va a convertir en eso que adoramos. ¿Por qué es importante la adoración en el 2011? Porque la adoración no solamente nos cambia nos saca de nuestra situación y nos coloca en nuestra posición, sino que además nos transforma a la semejanza de Dios y nos va llevando realmente de esa gloria en gloria que Dios manda. Entonces Apocalipsis 19:10 dice de esta forma, y lo quiero leer porque es un verso clave para este tiempo. Dice: me postré a sus pies para adorarlo, pero él me dijo: no, cuidado, soy un siervo como tú y como tus hermanos, que se mantienen fieles al testimonio de Jesús. Adora solo a Dios. El testimonio de Jesús es el espíritu que inspira la profecía. Entonces aquí están relacionadas varias cosas. Así es. Primero, la adoración tiene que ser solo a Dios. Amén. Adoramos a Dios, y la versión Reina Valera lo hace muy claro: adora a Dios, porque, dice, el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y esta parte es tan clave porque cuando empezamos a adorar, empezamos a ejercitarnos adecuadamente en el sentido de escuchar la voz de Dios. La adoración no es solo hablar, es también sentarse a escuchar. Siempre me gusta relacionar la adoración con el hecho de dos novios. Los novios pueden pasar horas y horas hablando. Y no es que uno habla y el otro no habla, es que los dos hablan. Exacto. Siempre están escuchándose el uno al otro mientras el otro habla. Hay interés en lo que el otro habla. Y lo hablo de los novios porque es ese tiempo donde el amor es muy romántico y el amor se convierte en esa área de empieza a nutrirse el amor. Así nosotros tenemos que ser en la adoración.
es la forma en que nosotros le expresamos nuestro amor a Dios. Y cuando adoramos, empezamos a ser más como Él, y Él empieza a vertir más de Él mismo en nosotros, y nosotros empezamos a escuchar mejor su voz, empezamos a tener una claridad de su voz, y por eso la adoración nos hace ser gente que sabe escuchar la voz de Dios. Fíjate que en este pasaje justamente de Apocalipsis, en la versión Reina Valera del 60, que dice adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y encontramos aquí en cuanto a un principio que es sumamente fundamental y que yo he estado insistiendo, yo diría que en mis últimos 20 programas, porque es una carga que Dios me ha puesto, el hecho de cómo los cantos, porque eso no es adoración, la música que se ha estado produciendo para congregaciones es una música que ha sacado el nombre de Jesús. Y aquí en vamos a decir, el apóstol Juan, en el libro de Apocalipsis, recibe por el Espíritu un principio que es impresionante, porque está diciendo, en la adoración te tiene que centrar en Jesús, en el testimonio de Jesús. ¿Y cuál es el testimonio de Jesús? Y nosotros podemos revisar los evangelios, podemos revisar, ¿verdad?, las declaraciones de la iglesia primitiva en el libro de Hechos y estudiar las cartas paulinas, y aún nosotros podemos revisar todos los profetas en el Antiguo Testamento para encontrar los principios del testimonio de Jesús. ¿Por qué? Porque no es solamente el hecho de que vino de parte del Padre, vivió entre nosotros, se desvistió, se desnudó de su forma de Dios, asumió la forma de hombre, vivió una vida que se convierte en un modelo y en un estándar para la iglesia de este tiempo. No solamente camina como hombre, pero puede traer el placer al corazón de Dios como hombre, porque Jesús vivió como hombre, 100% hombre, 100% Dios. Interesantemente, luego muere, resucita, es levantado, sentado a la diestra del Padre en las alturas. Hay una riqueza tal en el testimonio de Jesús que me parece increíble que nuestros músicos, nuestros cantantes hayan sacado el nombre de Jesús de canciones, pero tristemente también los predicadores han sacado el nombre de Jesús de sus predicaciones con la falsa frase de que necesitamos buscar más personas. Cuando el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía, y la profecía, en su concepto más sencillo, simplemente es hablar el corazón de Dios. Amén. Y fíjate que lo que estás diciendo se compagina también en entender que mucha gente, al quitar quitar el testimonio de Jesús, o sea, hablar de que Jesús vino como rey y murió como rey. Así es. Vino y predicó el reino de Dios, y vino y fue puesto de esta forma: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces la gente tapa el pecado, trae carnalidad a la iglesia de una forma tal. ¿Por qué trae carnalidad a la iglesia? Porque empiezan a ser predicadores carnales. ¿Cómo somos predicadores carnales? Cuando lo que traemos son mensajes o psicológicos o motivacionales, o mensajes que están simplemente dirigidos a complacer lo que la gente está esperando en su corazón, pero no a traer la palabra profética que Dios está dictando en el momento. Entonces, por eso, y aquí viene una clave, la adoración tiene que ser genuina. Aleluya. Hay un pasaje en las Escrituras que quizás algún momento que podamos tener un programa deberíamos analizarlo, y es el del endemoniado gadareno. El endemoniado gadareno, si calculamos por el número de cerdos que desaparecen ese día en el mar, deberían tener como 2000 demonios. Así es. Quizás es la persona más demonizada que aparece en la Biblia. Quizás él y el Nabucodonosor fueron las personas que llegaron, los demonios lo llevaron a estar decrépito totalmente. Este hombre vivía desnudo, encadenado, matando perros, gatos, asustando a la gente. Y cuando ve a Jesús, se postra y lo adora. Aleluya. Hermanos, ¿qué impide que nosotros adoremos? Porque si 2000 demonios no pudieron impedir que este hombre se postrara ante el rey, y cuando tú ves en las iglesias la adoración, la gente tiene demasiado cansancio o aburrimiento para adorar. Siempre eso me llama la atención. Sí, entonces, 2000 demonios no pudieron impedir que este hombre adorara, pero la flojera, el cansancio y el aburrimiento sí pueden impedirte que... Entonces llama la atención que este hombre, cuando tiene el testimonio de Jesús genuino, la siguiente vez que Jesús aparece en esa región,
toda la región sabía quién era Jesús, y toda la región estaba decidida a tener un encuentro con Jesús. Así es. Entonces, lo que llama la atención, la adoración genuina va a ser un cambio tal que vamos a tener un testimonio genuino de quién es Jesús. Así es. Entonces, es por eso que este punto es tan clave, porque nos lleva al siguiente punto de la adoración genuina, y es lo que está en Juan 12:32. Ya sabe que esto es clave porque la gente ha colocado esto solo bajo la perspectiva, eso fue cuando Jesucristo murió. Cuando la crucifixión. Pero también es un principio bíblico. Dice, y yo, hablando de Jesucristo, en Juan 12:32, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Cuando en la iglesia la adoración es genuina, levantando a Jesús de la tierra, ¡aleluya! Se convierte una iglesia en un atractivo tal al mundo, porque estamos levantando al deseado de todas las naciones, estamos levantando al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Magnífico, estamos levantando al que merece toda la honra, amén, toda la gloria, todo el honor, amén, al que tiene toda la magnificencia, y cuando vemos aún más, tenemos el creador de todas las cosas. Aleluya. Por eso, este es un año para ser adoradores genuinos, amén, adoradores que adoren al Dios que es espíritu, que anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Amén. Y yo creo que esta es una de las razones por las cuales hemos visto la decadencia que hemos visto en el área de la adoración, Luis. Y definitivamente el año 2011 va a marcar un hito en la historia de la iglesia, porque va a haber una división franca entre los verdaderos adoradores, entre el pueblo verdadero de Dios y aquellos que simplemente han hecho una mímica del evangelio, y una mímica pobre del evangelio, porque como decía yo en ciertos días, simplemente aprender un lenguaje, aprender una cultura, eso no es algo tan difícil. Yo como lingüista lo puedo decir. No, tú te aprendes dentro de tu vocabulario. Una persona normal que maneja, por ejemplo, 1250 palabras, y dentro de ese vocabulario de 1250 palabras se aprende 200 palabras de una nueva cultura, se viste como esa nueva cultura, pasa como gente de esa cultura. Pero tristemente en la iglesia, el evangelio es más que aprender una cultura. Es más que decir yo soy, es que nosotros verdaderamente encarnamos a la palabra que es Jesucristo, el Señor que vino a la tierra, y que este es el tiempo para levantarlo. Ya estamos por terminar el programa. Quiero decirte que vamos a tener 3 programas más con el doctor Luis Gómez. Quisiera que nos estuvieras sintonizando, porque va a ser muy interesante. Vamos a tratar otros puntos con respecto a la palabra del 2011. Ahí está nuestro número de teléfono, 713-408-3068. Nos puedes llamar, nos puedes hacer preguntas, o entrar a nuestra página de internet. Ahí tienes la página de internet, o entrar a mi página en Facebook. Ahí está también, www.facebook.com/Corey Gómez. Y Luis, yo sé que va a ser un tiempo maravilloso estas sesiones que vamos a tener juntos, y sé que va a ser de mucha bendición para el pueblo de Dios. Así es que, hermano, hermana, quiero declarar en este momento que esta palabra en este día no solamente produce en ti el deseo de buscar más a Dios, pero también produce cambios. Amén. Te espero en mi próximo programa. Que nuestro Señor y amado Salvador te bendiga. Dios te guarde.